después de la pandemia he estado viajando por el Perú y ha habido médicos que me decían que tomaban decisiones en sus hospitales, tomaban en consideración la estadística y nuestros análisis. La matemática te puede dar valores muy acertados al futuro y el ser humano desea conocer el futuro. Entonces, la matemática, escuchen bien lo que nos están viendo, te abre puertas. Sáquense la idea que la matemática es el triángulo y la ecuación. Empiecen a mostrarle a sus hijos la cantidad de cálculos, de estimaciones que están haciendo en su día a día. ¿Cómo quieres mal en matemática, hijo, si te sabes toda la estadística de Ronaldo, de Messi? Ese es el objetivo que tenemos que lograr, que nuestros chicos en quinto de media, tanto docentes como padres, escojan una carrera, escojan algo que ellos les apasione sin considerar la mate como el enemigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Despiertamente, el podcast de nuestros colegios Villa Caritas y San Pedro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Marco Loret de Mola. Es un influencer muy conocido, gran promulgador de la matemática, difusor de la educación financiera además. Muy conocido en la época de la pandemia y bueno, que ahora desarrolla una serie de proyectos en pos de la educación. Nos acompaña el día de hoy para hablar sobre matemáticas, ¿no? Sobre la vinculación, la importancia de las matemáticas en la educación básica, en los colegios, y contextualizada, pensando mucho también en la educación en economía y en la educación financiera. Entonces, como ya venimos haciendo hace varios podcasts, la idea es que este sea un contenido que nos enriquezca como comunidad educativa, a los estudiantes, a los papás, y podamos ir también de alguna manera marcando la pauta de lo que queremos como colegio, como educación y siempre aportando al Perú, ¿no? Entonces, bueno, Marco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Encantado de poder participar, sumar. Ahora todos tenemos que hacer contenido, los colegios también, ¿no? En las redes, que finalmente donde está el buen contenido o el no tan bueno. De acuerdo, de acuerdo. Hay que sumar buen contenido valioso en las redes, ¿correcto? Marco, ¿qué te parece si nos das así como muy breve, hablamos un poquito de ti muy en breve, como para que todos estemos bien contextualizados, ¿no? Yo recuerdo mucho en la pandemia, te hiciste muy conocido en la pandemia, ¿no? Sacabas tus estadísticas sobre cómo ven pasando bueno, el proceso de la pandemia en general a nivel numérico y bueno, y luego has tenido todo un desarrollo para el tema de las matemáticas, educación financiera. Dame un resumen así cortito para que todos te conozcamos más. Bueno, mi lenguaje es la matemática. Yo vengo dictando matemáticas de los 17 años, a manera de cachuelo, y resulta que la matemática es un lenguaje maravilloso, ¿no? Pero es un lenguaje que no nos damos cuenta que estamos utilizando. Y antes de la pandemia ya teníamos 8 años de empresa llevando una matemática lúdica, divertida, aunque no lo crean los que están escuchando, hay una parte divertida, ¿ah? De razonamiento, es una satisfacción para el cerebro llegar a conclusiones, pero la pandemia sí nos expuso entre ese miedo, esa incertidumbre, llegó el lenguaje de las matemáticas para darnos claridad, para poder mostrarnos qué es lo que estaba pasando. Prácticamente esa era la única manera de entender cómo iba la evolución del virus. Y bueno, se viralizaron muchísimo el contenido que trabajamos y mucha gente se dio cuenta de la importancia del lenguaje del número, ¿no? Porque nuestro video lo veía alguien de 8 años al mismo tiempo que su abuelito de 80 años. En un momento tus videos se convirtieron casi en la estadística oficial. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, ¿qué dices tú de tus videos como el día a día, digamos, de la evolución, ¿no? Después de la pandemia he estado viajando por el Perú y ha habido médicos que me decían que tomaban decisiones en sus hospitales a raíz de, por supuesto, se informaban de otras cosas, ¿no? Pero tomaban en consideración la estadística y nuestros análisis, ¿no? Es que nosotros hacíamos predicciones, la matemática te puede dar valores muy acertados al futuro y el ser humano desea conocer el futuro, entonces es muy importante. Y cuéntame un poquito y luego, ahora cómo surgió, digamos, este tema de educación financiera. Tú además has escrito un libro recientemente, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, a ver, la matemática y las finanzas tienen mucho que ver, son primas hermanas, ¿no? ¿Y qué pasa con la matemática? ¿Por qué los chicos dejan de estar enamorados de la matemática? Porque, Roberto, tú bien sabes que en los primeros años de vida la matemática es nuestra amiga, ¿ah? Nuestra aliada. Somos cómplices con ella. Todos los razonamientos y las conclusiones y las estadísticas que estamos haciendo en realmente los primeros años de vida es enorme.
¿no? Nos ayuda a entender el mundo, Ujú. pero deja de ser aplicativa en los colegios y ese es el gran problema que tenemos con la matemática. Por más que nosotros docentes queremos hacerla aplicativa, es complejo hacerla aplicativa, ¿no? Ese proceso de que los chicos vayan entendiendo, vayan desarrollando esas neuronas hermosas y a la vez hacerlo divertido es complejo, pero no las finanzas. Las finanzas tienen un factor que a todos nos gusta, la platita, ¿no? Hay pocos seres humanos sobre la Tierra que no le guste la platita. Entonces, es un medio conductor, es una forma de llegar a una aplicación. Yo veo matemáticas y finanzas porque la primera razón es esa, ¿no? Es una relación muy importante con la matemática. Y la segunda tiene que ver con mi viejito. Mi viejito, siendo número uno toda su vida, como tú, seguramente Roberto, muy estudioso, no cuidó muy bien sus finanzas. Ok. Y como la empresa MATLAB la abrimos con él, me dijo, Marco, ya me di cuenta que la fregué, que fui número uno, ¿ah? No número dos, número uno, en toda su carrera, becado, mandado para allá, para acá, para todos lados, espada de honor, todos los adjetivos bonitos que puedes tener, los tiene, pero no cuidó sus finanzas. Entonces, ¿de qué le sirve? Ya tiene 80 añitos. Si no cuidó de sus finanzas y la de su esposa, va a serle un dolor de cabeza a sus hijos. Entonces, ya la vida hermosa esta de estudio y de desarrollo no se vuelve tan sólida si es que el aspecto financiero no lo has cuidado. Y me dijo, empecemos a enseñar finanzas. Y a mí me encantó. Mis propias finanzas empezaron a mejorar sin ganar un sol más. Entonces, toda esta cuestión hay que contarla a todo el mundo, ¿no? Por ahí viene entonces la vinculación. Ya, buenísimo. Quería esto como una especie de introducción para también todos los que quizás no te conocen tanto te ubiquen y bueno, gran difusión de la matemática. Y bueno, un poquito la idea también ahorita es aprovechar de conversar un poco sobre matemática. Como tú sabes bien, estamos en el ámbito escolar y has lanzado varias ideas que son importantes, ¿no? Primero, cuán importante es la enseñanza de la matemática en un colegio, ¿no? Desde las edades tempranas. Entonces, yo quisiera preguntarte primero, tú como profesor, en todos tus años de experiencia, ¿por qué dirías que es importante aprender matemáticas? ¿Por qué es importante esta relación con los números? A ver, algunas cosas has dicho, pero a ver, coméntanos un poquito. Dos puntos importantes. Uno, la matemática es el lenguaje de todo, ¿no? Vamos más allá, el lenguaje del universo, te hablan los matemáticos más bravos. Ujú. Entonces, por medio de la matemática yo entiendo todo. Hasta mi arroz con pollo, yo sé si me ha servido mucho o no. Estoy haciendo una estimación matemática. Funciona todo el tiempo y estamos tomando más de 1000 decisiones lógico-matemáticas al día. Si divides los 1000 entre las 16 horas, te das cuenta la cantidad, ¿no? Que estamos despiertos, te das cuenta la cantidad de decisiones matemáticas que estamos haciendo por hora. Esa es una. Dos, la matemática, escuchen bien lo que nos están viendo, esta partecita, escúchenle bien, te abre puertas. Y tú en la vida quieres tener un montón de puertas abiertas a tu disposición. Entonces, ¿cómo no enseñar matemáticas si es una herramienta tan poderosa para la vida en general, ¿no? Buenísimo. Hay también un aspecto, y también voy complementando, que nosotros valoramos mucho, vemos mucho en los colegios, que es que, claro, la matemática como objeto de estudio en sí mismo tiene todo este valor que tú has hablado, pero también la matemática aporta mucho en el proceso de desarrollo cognitivo de los chicos. La capacidad de abstracción, las matemáticas juega con la abstracción permanentemente, ¿no? Juega con la realidad y la abstracción, ¿correcto? Entonces, cuán importante es este desarrollo en los chicos que les permita abstraer, ¿no? Evidentemente las matemáticas más complejas, más adelante, son niveles de abstracción más difíciles, más exigentes, más bravos, Cuando digamos, ¿no? dices abstraer, para que nos entiendan todos, es Sí, que, claro, nosotros podemos contar en nuestra cabeza cosas que no necesariamente están físicas, ¿a eso te refieres? ¿No? claro, Podemos así hacer es. cálculos y razonamientos con cosas que no necesariamente están físicas. Claro, Totalmente, claro, es los una números maravilla. finalmente, bueno, yo vengo de la parte de humanidades, enseño filosofía acá en los colegios, entonces yo jalo más O sea, que eres muy a la matemático, parte entonces. filosófica, pero fuera de broma, más uno pensaría humanidades, números, pero en realidad yo encuentro una relación muy interesante porque finalmente el número es una abstracción de la realidad, tengo un objeto y abstraigo un concepto que es un número, y con ese concepto abstracto luego juego, digamos, entonces a mí esta capacidad de jugar con lo que saco de la realidad, a mí me parece súper valioso. Además porque se conecta mucho, por ejemplo, con la creatividad. Entonces, uno piensa, o sea, yo he escuchado muchas veces esta idea de los grandes problemas matemáticos que existen, ¿no? Uno dice, escucha, hay matemáticos que cada tanto resuelven tal o cual problema. Y he escuchado mucho la relación que hay de la creatividad con la matemática. Cuéntame un poquito de eso, a ver. A ver, los números fueron una consecuencia de llevar un control de las cosas, ¿no? Entonces, y lógicamente llevar ese control de las cosas
en un inicio yo podía crear números en mi cabeza, ¿no? Ujú. Este, marcar por la decisión de llevar una contabilidad, marcar en una pared con palitos, ¿ah? Las mismas cosas que tenía en físico, ¿no? A lo Claro. que lo están escuchando un poco para que nos entiendan, no había números y de repente tienes 10 ovejas y las puedes reconocer por la cara, ¿no? A 10 ovejas las puedes reconocer por la cara si haces el esfuerzo. Pero si tienes 100 ya no sabes si tienes 100 o 99, si es que no tienes números. Entonces necesitas llevar una contabilidad. Entonces tú dices, ¿cómo llevo una contabilidad? Y por ejemplo, inició con una lógica muy sencilla de voy a juntar piedritas, Ajá. ¿no? Una piedrita Devine, con una oveja, devine, entonces así. devine cálculo, ¿no? De las piedritas que se Exacto, usaban. Así es. exacto. Y ahí, como ya las piedritas pensaban mucho, si tenías 1000 ovejas, entonces una piedrota. Entonces ahí, ¡boom!, se inventa la escritura. Ya no voy a tener las piedritas en físico, sino que de repente voy a hacer marquitas, ¿no? Y ahí se simplificaron las marquitas y se crearon los sistemas posteriores. ¿No es así? En buena parte sí es así. Es difícil tu pregunta porque en paralelo a esto que tú mencionas está todo el proceso de comunicar esto que yo en mi cabeza voy entendiendo y voy viendo. Entonces, en la comunicación, digamos, en un momento ya surge la escritura para la necesidad de poner, o sea, de dejar constancia de aquello que digo o pienso, sobre todo de contar historias que eran importantes para los pueblos, digamos, ¿no? Por ahí surge un poco la escritura. Entonces, creo que están muy de la mano ambas, digamos, ¿no? Pero me parece interesante porque finalmente hay una conexión interesante entre la capacidad y la habilidad matemática y lo que podemos decir a veces como las Son las letras o dos los números. reinas. Así es, Son las dos así es. reinas. Por eso es que es tan O importante, te comunicas o piensas. así es, y por eso es tan importante en las edades iniciales, como que uno tiene en la cabeza a nivel de colegio, súper importante la lectoescritura y súper importante todos los fundamentos matemáticos, digamos, ¿no? Como base, digamos, no es lo único evidentemente, pero como una base muy sólida en la educación. Ahora, en esta Total. línea, jalo un poquito más a nuestra realidad un poco más concreta y es, tú mencionaste a veces la dificultad que hay para enamorar a los chicos con las matemáticas, ¿no? A veces uno tiene esa experiencia, yo mismo lo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, como que hay gente que es más dada a las matemáticas, gente que no es muy dada a las matemáticas, y gente que ha crecido con el estigma de, no, yo con los números no puedo, digamos, ¿no? Pero sin embargo todo se nos exige, se nos pide aprender números a un nivel avanzado importante, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo se hace para enganchar a los jóvenes en la matemática, para que les guste, para que se enamoren? Bueno, es complejo. Eh, Ayer estaba dictando una charla, eran 200 personas de la Escuela Superior Militar y, y claro, fueron 1 hora y media de dictado. Estuvieron muy atentos, estuvimos hablando justamente del el algoritmo de la comunicación, ¿ah? Cómo la matemática me ayuda a comunicar. Sí. Y, y por supuesto, por ratos había gente pues, que estaba medio así, ¿no? Porque 1 hora y cuarto, ¿ah? Ya. Y ya uno se levantó y preguntó algo por lo que tú vas ahorita, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener la atención? Y claro, si fueran 1 hora y cuarto de chistes, seguramente van a estar pegados los 200 personas, ¿no? Pero acá hay un esfuerzo mental, hay un esfuerzo de razonamiento, un esfuerzo cognitivo. Entonces, ¿cómo hacer que los chicos logren mantener esa relación buena con la matemática? Justamente evitando que se malogre esa relación que ya viene bien desde que nacemos, ¿no? Recuerda, el niño escoge el biberón que tiene más leche si tiene hambre, o la distancia más corta si está aprendiendo a caminar, o sea, no habla con su mamá y ya está tomando decisiones matemáticas, debe reconocer los sonidos de cuando viene la mamá, o una serie de conclusiones llega a descubrir y además le da un concepto del mundo, ¿no? El mundo lo tiene que racionalizar, Ujú. todo lo tiene que racionalizar. Entonces la matemática en un inicio me da muchas satisfacciones. Inclusive es el lenguaje con mi mamá, con el ser más importante, porque lamentablemente no, los papás estamos ahí nomás mirando atrás, pues, ¿no? Mamá, mamá. Y con la mamá uno se comunica por medio de la matemática, ¿no? La mamá te da la comida en la boca, una más, uno más, uno, ya, dos, 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 dos más. Es parte del lenguaje y el niño y entiende, el número está participando en ese lenguaje. Qué interesante porque tú estás haciendo varias referencias a cómo estas cositas matemáticas de la vida cotidiana. Eso me parece muy interesante. A veces nosotros no lo pensamos. Pensamos que la matemática es el momento con la clase con el profesor, el cuaderno cuadriculado, ¿no? La ecuación que tengo que trabajar, pero tú estás hablando más bien de la matemática está presente en el día a día. Definitivamente, te estoy diciendo que hacemos 1000 operaciones lógico-matemáticas al día. 100 tienen que ver con dinero. Entonces, lo que pasa es que si
de los años que tengo dictando específicamente matemáticas, eh, Roberto, cuando yo digo matemáticas, todo el mundo piensa en una ecuación. Eso es lo que logramos, lamentablemente, los profesores después de 11 años de trabajo con nuestros alumnos. Que piensen que la matemática eso es un triángulo, y Pitágoras, y la hipotenusa bendita, y la ecuación. Si no sé despejar la ecuación, no soy bueno en mate. Y ahí terminamos. Después de 11 años, eso es lo que logramos que se quede en la cabeza de los chicos. La matemática es eso que te dio satisfacción para poder comunicarte con el mundo, el medio para entender el mundo. Entonces, si logramos, no es fácil, pero si logramos que desde más o menos tercer grado de primaria, es donde se empiezan a complejizar los problemas, dejan de ser el problema que yo puedo encontrar en mi casa. En segundo grado, las cantidades que utilizamos en promedio, ¿no? Son las mismas cantidades que puedo abrir mi refrigerador y está la cantidad de naranjas de la operación que vi ahora temprano en el colegio. A Ok. partir de tercer grado ya no. Entonces, si logramos mantener ese matrimonio, olvídate, todos tenemos capacidad de matemáticas. Es mentira que no las tenemos. Solamente un 1% tiene problemas con las matemáticas de la población. Tú las tienes, todos las tenemos. O de repente te puedo dar mal un vuelto. No, seguramente que te sacas al toque, ¿no? Oye, Es más, tú me das 5 soles y el bodeguero, ¿no? Al bodeguero te dice, señor, la gaseosa cuesta 2 soles y la galleta 1 sol 50. Listo, completo. ¿Cómo que completo? Inmediatamente sacas el cálculo. Bueno, algo está mal. Y si le diste 20 soles, algo está re mal. Entonces, somos muy, muy buenos en matemáticas, solamente que creemos que no. Y la pandemia fue una muestra, ¿no? Todos entendían cuando la curva iba así y no debía ir así, todos nos preocupábamos. Y cuando la curva iba así y debía ir así, todos felices. Entonces, Claro, es que me parece interesante lenguaje porque, universal. claro, tú ahorita estás, me parece, reflexionando sobre cuán importante, una herramienta tan básica, o sea, básica no de simple, sino básica en el sentido de elemental, que tenemos que tenerla siempre, que aunque a veces nos ponemos estas ideas de yo no soy bueno, pero de hecho lo necesito y lo uso, y si no lo usase sería un Una gran planta, problema. una planta. Claro, un Lógico. gran problema, digamos, ¿no? No puede ser nada. No Así podrías es. hacer nada durante el día. Entonces sí creo que una responsabilidad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me refiero a responsabilidad en el sentido de, no se trata de que la clase, eso se aplica para matemáticas, se aplica para cualquier área en realidad, que la clase sea tú has dicho contar chistes, o sea, un show para que los chicos estén entretenidos. La educación requiere un esfuerzo y Lógico. también los chicos se educan en ir esforzándose un poco. ¿No? La educación no todo entra fácilmente, ¿no? Requiere un esfuerzo. Lo importante creo que es ir acompañando a los chicos en ese esfuerzo y que cada vez mientras van creciendo sean capaces de un mayor esfuerzo. No pienso yo en nuestro trabajo ya de adultos, el trabajo requiere mucho esfuerzo y cuando una persona no tiene capacidad de disciplina, de decir, mira, un día tengo que quedarme hasta más tarde trabajando o hay un problema que me toma tiempo y no lo logramos resolver, o sea, requiere esfuerzo mental además. Entonces creo que eso también es un elemento que se educa en el tiempo, ¿no? Y la matemática también nos entrena en eso, ¿correcto? Definitivamente, definitivamente. Buenísimo. Y en ese sentido yo quiero conectar con tú hablaste al principio, te pregunté por la educación financiera, porque, bueno, sabemos que como contexto ya hace algún tiempo está en nuestra sociedad, en el Perú, digamos, muy fuertemente la idea de hay que fortalecer la educación financiera, ¿no? El Perú es un país donde la informalidad es muy alta, donde muchísima gente trabaja a partir de emprendimientos personales, y la economía pues ahí ha venido con bastante solidez en los años, a pesar de las dificultades, se mantiene ahí muy bien el Perú. Entonces, sí, me parece que en el contexto peruano, claro, la educación financiera se hace como muy, muy necesaria. Y la verdad que nosotros vemos en los colegios de nuestros jóvenes, claro, ven los influencers, seguramente te ven a ti, ven otros más, ¿no? Y comienzan a hacer emprendimientos. Tenemos chicos y chicas acá en nuestros colegios en el Villa Caritas y en San Pedro que ya empiezan a tener sus emprendimientos, que importo algo de por aquí, que lo vendo por acá, ¿no? Que hago creo mi Instagram y por ahí hago o sea, comienzan a manejar negocios. Evidentemente creo que casi todos los casos acompañados por sus papás, son menores de edad, pero lo que quiero decirte es que nos cuestiona mucho cómo se aventuran a este mundo que quizá en nuestra generación, cuando éramos más chicos, era una cosa de adultos, ¿no? Y era una cosa de Sí, adultos y muy yo vendía compleja. rines en mi cuarto. Yo creo que es innato. Vendía rines y lo vendía más barato, pues creo, para que alguien me compre. Compraba mis rines, en mi cuarto ponía Ya, rines, me compraba mi hermano y mi hermana. Y claro. era mi vacilón, ¿no? Para que me comprara tenía que ser más barato, si no me compraba. Claro, los medios lo permiten. Ahorita, o sea, tengo chicos que en verdad, algunos sé que por ahí que factura más o menos interesante, ¿no? Entonces, Caramba.
Sí, porque finalmente están los medios, tienes redes sociales, hay otras cosas que antes quizás no había tan Quieres fácil. invertir Entonces, en su negocio, por lo visto. parece, vamos a decirle cuando te gradúes, José, cumples 18 y invierta. Pero lo que te quería decir es... Ajá. No, no, mi pregunta iba en la línea de cuán, o sea, importante para ti es esta educación financiera desde el colegio y cómo crees que se debe hacer desde el colegio, digamos, ¿no? Regreso a la historia de mi viejo que me pidió, se dio cuenta, ¿cómo se dio cuenta mi viejito que había crecido mucho, ¿no? En lo académico, en lo familiar también, todo bien, pero no en lo financiero, porque cuando él se sienta en algún momento en una carpeta gringa, becado, le pusieron un papelito, él tenía aproximadamente 17 años, que decía, administra tu jubilación junto con 150 alumnos, algunos también de otros países, la mayoría norteamericanos. Y mi viejo, con número uno y todo, agarró el papelito y dijo, estos gringos tan locos. 17 años con jubilación. Es que uno es difícil proyectar el futuro. Uno piensa que no Claro. conoce. Es un extraño. El marco de 80 años es un extraño, ¿no? Sí, 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 Es sí. difícil para el cerebro conceptualizarlo. Entonces, no le hizo caso. Y cuando él regresa deprimido, que me pide dictar educación financiera, cuando él descubre que había utilizado mal sus recursos durante el tiempo, a pesar de ser tan empeñoso, tan disciplinado, hace un momento lo mencionabas, eh, fue cuando sus amigos le hicieron ver y uno inclusive sacó el papelito y decía casa en Ohio, con bote adelante y tres cañas de pescar, azul, verde. Entonces mi hijo decía, ¿qué? Claro, sí, así se trabaja en Estados Unidos, me dijo. Ujú. Uno empieza desde pequeño a anda. Entonces la educación financiera es importantísimo que empecemos desde el primer momento que recibes tu primer sueldo a administrarlo correctamente. Y a eso iba con los puntos que casi te interrumpo, disculpa. El negocio tiene tres patas. Una pata es el producto, que es lo que están haciendo ahorita los emprendedores, tus alumnos, que me parece fascinante porque la experiencia envuelve todo, estas tres patas, ¿no? La experiencia es clave. Ujú. Pero la primera plata es el producto, entonces puedo importar algo y venderlo, bacán. El segundo es la venta, y seguramente esos chicos que están emprendiendo son, pues, nada, se mueven, no lo dudo, Claro. no les entran balas, buenísimo. Pero la tercera es la gestión. Ok. La gestión no son los números. Entonces, si es que esos chicos están también mirando sus números, gestionando ese negocio, no solamente vendiendo, qué divertida es esta parte, ¿no? Del producto y de la Ujú. venta, seguramente les va a ir bien. Si es que no lo están haciendo aplicando números, es poco probable que le vaya bien. Los negocios pueden vender, el flujo no es el problema muchas veces, es cómo administras ese flujo. Correcto. Y Marco, pero estamos hablando de negocios, ¿en personas pasa lo mismo? Claro. Y lo bonito, segunda cosa importante, por favor apunten, lo bonito de aprender de educación financiera personal familiar es que después aplicarlo a tu negocio es muy fácil, porque es muy parecido. Un negocio es como una persona, pues. Tienes que tener plata en el bolsillo, tienes que tener suficiente para pagar tu cosa, tienes que retener y ahorrar platita, tienes que hacer crecer, o sea, más o menos es la misma lógica. Entonces, conviene mucho que el padre de familia que nos está escuchando aprenda educación financiera, va a tener dos beneficios. Uno, no le va a dejar un dolor de cabeza a sus hijos porque sus hijos no van a tener que mantenerlo. Es muy serio lo que estoy diciendo. Yo trabajo pensando en eso, que mis hijos no me mantengan. Y dos, si es que tienes buenos hábitos financieros, tus hijos van a aprender de primera mano. Imagínate tú, ¿no? En mi caso, yo desperdicié plata como loco, ¿no? El carro le ponía los aros, el equipo de música, pum, 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 pum. Una locura, ¿no? Era todo gasto, gasto, gasto. Nunca se me ocurrió, no había esa cantidad de información que hay ahora, de invertir. Pero si yo empecé a trabajar a los 16 años, si hubiese empezado a invertir un poquito, ¿no? Un quinto, un sexto de mi dinero todos los meses, ahorita estaría en muchísima mejor condición económica. Dios mío, ¿qué podría tener? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros empezar a enseñar a nuestros hijos, quieran quedarse en su casa y trabajar para alguien o quieran ser emprendedores. De acuerdo. Me parece muy interesante porque creo que hay un concepto detrás de todo lo que mencionas que es el tema de responsabilidad. O sea, es responsabilidad conmigo, con mi familia, pero también con los demás. Cuando dices esta idea de repente de pensar en que el día de mañana no tenga que ser una carga o cargarle a mis hijos quizá una responsabilidad, claro, que yo pueda asumirme hasta el final de mis días
de manera ideal, me parece un elemento de responsabilidad también, además, muy interesante, ¿no? Imagínate que te enfermas a los 60, Dios no quiera, y te mueres a los 20. Tus hijos van a estar 20 años ahí, trácate, 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 trácate. Mírate, lo puedes reventar. Es más, estás reventando a tus nietos. ¿Tienes hijos, Roberto? Sí, sí, tengo dos hijos. Todavía no han nacido tus nietos y los puedes estar reventando si es que el día de hoy, viernes 8 de noviembre, no estás pensando, Roberto, en tu futuro. O sea, tus nietos van a tener que mantener a tus hijos porque tus hijos tuvieron que mantenerte a ti. Imagínate. Es un ejercicio de reflexión. Como tú mencionabas al inicio, creo que los chicos, los jóvenes, claro, no proyectan una cosa de ese tipo. Están pensando en la emoción de lo que va a pasar mañana o de lo que va a pasar dentro de poco, la universidad, ¿no? Hay muchas cosas que le faltan en la vida, pero esa capacidad de proyectarse además en la vida y de asumirlo responsablemente creo que es muy importante. Bien, entonces nos queda clarísimo la importancia de la educación financiera y claramente en los colegios tenemos que seguirla trabajando. Ahora, quisiera preguntarte una cosa más también. Hemos hablado de varios temas hasta ahorita ya. Quiero meter una variable más acá, que es la tecnología. ¿Ya? Sobre todo, evidentemente, la inteligencia artificial, que ahora está muy fuerte, pero en general, ¿cómo la tecnología está afectando el educarnos en estos elementos tan importantes, ¿no? Como la matemática o la educación financiera? En humanidades, por ejemplo, nos pasa, viene ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial generativa, y claro, te hace ensayos con mucha facilidad, entonces con los profesores tenemos la discusión permanente, y ahora, ¿cómo hacemos que los chicos hagan sus productos, etcétera, etcétera? Pero en matemática, en realidad, hace mucho tiempo existen plataformas que te resuelven todo, básicamente. Entonces, mi pregunta en realidad es, ¿tú cómo visualizas usar la tecnología como una herramienta de aprendizaje y no como algo que suple el aprendizaje? ¿Qué reflexión tienes al respecto? A ver, antes de inteligencia artificial, yo te respondería que la tecnología no lo es todo, ¿sí? Hay otros factores que suman. Y vamos a la época pandémica. Yo no salí con cuadros de Excel ni con no, un nuevo sistema súper Tu increíble. pizarra, pizarra y tiza fue, ¿no? Sí. Las tizitas de colores, ¡pac! Se me rompían. Y funcionó perfecto. Pudimos predecir la última pandemia que ha tenido la humanidad. Entonces, no es solamente el elemento tecnológico. Eso te dice dicho en el año 2020, 2021, 2022, hasta tal vez inicio del 2023, donde ya apareció la inteligencia artificial, ahora ya está por todos lados, y ahora sí han cambiado algunas reglas de juego. Es difícil para mí poderte responder eh, cómo poder sacarle el jugo. Sí, es una herramienta, súper herramienta. eh, Tal vez te respondo como yo lo utilizo. ChatGPT yo lo utilizo hasta el momento, para dos cosas principalmente. Me ayuda en, por ejemplo, en la generación de guiones, ¿no? Me ayuda a darme un formato. Quiero hablar de la PEC. Una era investigar y crear mi guión y otra es pedirle un guión directamente sobre puntos importantes y lo voy acomodando. Pero siempre, y este ejercicio justamente lo hice ayer, siempre le voy a dar un toque mío, Ok. ¿no? Es una herramienta que me permite acelerar el proceso, cosas que viene haciendo toda la vida, las herramientas que tenemos tecnológicas de las miles de años, y finalmente yo ordeno ese proceso. Eso me parece que es una herramienta que podemos aprovechar y que va a potenciar todas nuestras capacidades. Buenísimo. Pero también ha aparecido una inteligencia artificial, también tengo una inteligencia artificial que me asesora, que Ah, me sí. ayuda en la parte creativa, Ok. que me hace pensar, que inclusive me aconseja cuando tengo problemas con amigos. Digo, a ver, dime, ¿qué harías tú? Y y tú dices, voy a agarrar este 2 y el cuarto punto, que están increíbles. Entonces, esa es la parte que aún no puedo dimensionar qué es lo que va a resultar para todas las personas, ¿no? Lo que sí hay que estar abierto a la tecnología y estar al tanto. No podemos quedarnos, ¿no? Tenemos que estar mirando y como educadores más todavía. Claro, de acuerdo. A mí me parece este concepto que te acabo de mencionar de que la herramienta te ayude a aprender y aprender mejor y no que supla el aprendizaje, porque acá la tentación me parece es, si tengo, a ver, como cuando muchas veces se hizo referencia a la inteligencia artificial con el fenómeno que pasó cuando surgieron las calculadoras, ¿no? Como que ahora hay calculadora, entonces ya la gente no tendremos que aprender a hacer cálculos, pero claramente tú ahorita nos mencionas por un lado cómo es connatural para nosotros hacer cálculo y cómo es importante además a nivel de desarrollo cognitivo aprender a calcular. Luego tenemos la calculadora y evidentemente la usamos día a día, pero no suple lo que tengo que aprender como persona. Entonces, creo que las matemáticas es algo similar. La matemática no se debe reducir, me parece, a
cómo resuelve de manera más fácil tal o cual problema, sino, sobre todo, pienso yo, en los colegios es importante el proceso de aprender esto, ¿no? Y luego tenés una herramienta que, claro, que te facilitará otras cosas, ¿no? Y potenciará quizá, pero para nada a eso me refiero con reemplazar o suplir el aprendizaje, sino que tiene que potenciar, pero claramente es un reto para todos, o sea, nadie creo que tiene una bolita de cristal. Pero lo que dices es muy importante. Tiene que haber un espacio de que el niño pueda hacer esas conexiones neuronales, llegar a conclusiones, equivocarse, regresar, encontrar su propio camino. O sea, como colegio, definitivamente tiene que haber ese espacio. No nos podemos saltar eso. Nosotros que ya estamos grandes y ya creamos todo nuestro sistema, claro, estamos en otra condición, pero ellos tienen que, si no, van a ser prácticamente plantitas que piden deseos. Sí. Ahora, también a la vez es parte del proceso, ¿no? En algún momento el lapicero fue odiado, el lapicero, ¿no? La calculadora, tú lo has mencionado. O sea, cada golpe tecnológico también nos da miedo, ¿no? Pensamos de que va a ser negativo y al final... Es más, Aristóteles decía que no debíamos no debíamos desarrollar la escritura, ¿no? O sea, hasta qué punto la gente tenía que aprender a leer y escribir, porque ya no iba a memorizar. Imagínate ese tremendo monstruo súper inteligentísimo que hasta ahorita lo mencionamos. Entonces todo da miedo, ¿no? Y bueno, hay que ir acostumbrándonos. Mira, Marcos, se nos ha ido el tiempo volando. Te confieso que a mí la matemática en general es un ámbito que me parece muy interesante y bueno, a nivel educativo es muy importante. Quisiera ir cerrando, o que cerremos quizá con, si nos puedes dar como ¿qué consejos le darías a los papás para que sus hijos puedan aprender bien y mejor la matemática? Quisiera cerrar con eso. ¿Qué consejos le darías a los papás? Papás, sáquense la idea que la matemática es el triángulo y la ecuación, ¿no? Eso es lo primero que les diría. Si es que tienen la gran capacidad de poder quitarse esa idea de la cabeza, empiecen a mostrarle a sus hijos la cantidad de cálculos, de estimaciones que están haciendo en su día a día y empodérenlos. ¿Cómo que eres malo en matemática, hijo, si le sabes toda la estadística de Ronaldo, de Messi, del Barça y del Real Madrid, ¿no? Y ahora el campeonato la U, que tenía todos los cálculos y los... Eres extraordinariamente bueno en mate, que es lo normal en las personas. Entonces, yo le aconsejaría eso primero, los papás, háganle ver a sus hijos, ayuden a los docentes en creérsela, porque es en una entrevista de trabajo, estoy haciendo un símil, ¿no? ¿Eres bueno en inglés? Y si eres bueno en inglés, vas a decir, sí, con confianza, ¿no? Sí, porque te sientes que tienes capacidades en inglés, ¿no? ¿Eres bueno en matemática? ¿Y qué tenemos que decir? Sí. Ese es el objetivo que tenemos que lograr, que nuestros chicos en quinto de media, tanto docentes como padres, escojan una carrera, escojan algo que ellos les apasione sin considerar la mate como el enemigo. Ese es el final, el objetivo de todos. ¿Cómo lo hacemos? Mostrándole desde que yo lo hago con mis hijos. Y ojo que tienen a veces problemas de matemáticas, ¿ah? ¿No? Que no, porque sí, que es una matemática compleja que no nos ayuda del todo, pero tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de conclusión, la cantidad de estadística que tienes en la cabeza, hijo, está hasta arriba. O sea, tú la rompes en fútbol y en lo que les guste, pero hasta arriba. Eso lo va a empoderar a los chicos para darse cuenta de que la están utilizando y que les está sirviendo. Ese es uno. Dos, vámonos a finanzas. Por favor, papás, les va muy bien en platita, qué bueno, ¿ah? Pero piensen en darle la educación financiera correcta a sus hijos. Y de repente no les va tan bien en platita. Entonces, ustedes mismos trabajen en sus hábitos financieros, porque le van a estar regalando algo muy poderoso a sus hijos, que son buenos hábitos desde chiquitos. Entonces, hagan el esfuerzo de ir creciendo, de ser ordenados, de ser disciplinados en el dinero, cosa que ellos cuando empiecen a producir su propio dinero, vayan mucho mejor que nosotros. Y por último, acuérdense lo que hemos dicho con Roberto, nosotros no podemos ser una carga para nuestros hijos, tenemos que trabajar pensando en que ellos no nos den un sol por necesidad. Si logramos eso, estamos cumpliendo como papás, en hacer personas de bien, ¿ah? Con valores, grandes ciudadanos, y que no seamos nosotros un dolor de cabeza para ellos. Muy bien, perfecto. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que es un gran aporte a lo que también tratamos de hacer acá en los colegios en cuanto a educación para los chicos y para los papás. Quisiera cerrar pues esperando que en el futuro podamos volver a encontrarnos de repente, invitarte un día que podamos venir presencial. Hoy tuvimos que hacerlo a distancia. Me encanta ir para allá. También la tecnología nos facilita esto, ¿no? Pero ya has venido otras veces, has estado en la Semana Cultural hace poco. Muy bien organizado, o sea, qué bestia.
He Sí, ido sí, a los varios chicos. colegios, es impecable. Muchas gracias, muchas gracias. Trabajo de los chicos y de los profesores, ¿no? Entonces, bueno, a todos ustedes también quiero agradecerles que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Marco nos ha dejado creo que varios aprendizajes muy importantes y que nos van enriqueciendo en la propuesta y lo que trabajamos con nuestros chicos. Entonces espero que nos puedan acompañar en un siguiente podcast, Despiertamente, de nuestros colegios Villa Cartas y San Pedro. Hasta luego.